Silvia Juliana Suárez Segura, maestra en Artes Plásticas y magíster en Historia y Teoría del Arte, Arquitectura y la Ciudad. Ha realizado varios proyectos curatoriales sobre arte colombiano moderno y contemporáneo y ha publicado los libros Génesis del Taller Experimental en la Universidad Nacional, Una cruzada por el arte contemporáneo en Colombia, en el 2007. Duda y Disciplina, obra crítica de Jorge Hernán Aguilar, 2010, Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del siglo XX, Antología de Textos Críticos, 1954-1974, en el 2011, Transpolítico, Arte en Colombia, 1992-2012, en el año 2012, Arte y Disidencia Política, Memorias del Taller Cuatro Rojo, en el 2015, entre otros ensayos y artículos. En la actualidad es estudiante de doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeña como investigador y curador independiente. Forma parte del grupo de investigación Taller Historia Crítica del Arte y colabora con la red Conceptualismo del Sur. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita Sofía de Valverde. ¿Tú quieres micrófono? Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana a Sofía y a mí. Nos toca un momento privilegiado, ¿no?, en el que podemos cosechar algunas de las ideas que se han ido sembrando en los dos días anteriores. Creo que han sido, digamos, muy interesantes los casos que se han ido exponiendo y las reflexiones, pues, que se han ido proponiendo en torno a esos casos. Yo voy a hablar desde un lugar de enunciación muy particular que de hecho hizo que fuera especialmente complejo para mí definir la estructura de esta charla, porque prácticamente que no voy a hablar precisamente a título personal, aunque esté contando de procesos que prácticamente han marcado los últimos 10 años de mi vida muy fuertemente, en los que pues he comprometido como una gran cantidad de tiempo, de afecto, de trabajo. Y digo de afecto, de verdad, no solo hacia los, entre comillas, objetos de estudio de los que hablaré y los proyectos de los que hablaré, sino porque son proyectos que se han realizado a través de colectivos. Que se llama Taller Historia Crítica del Arte, y por eso pues yo estoy cruzando prácticamente como dos experiencias colectivas en las que solo va a aflorar como un fragmento de mi perspectiva personal, ¿no? Antes de comenzar, entonces, cuando digo nosotros, generalmente estoy hablando del Taller Historia Crítica del Arte, que está conformado por María Clara Cortés, William López, David Gutiérrez Castañeda, Halim Badawi y Luisa Fernanda Ordóñez y yo. Y que prácticamente los trabajos que les voy a mostrar que hemos hecho dentro de la red Conceptualismos del Sur, pues los propusimos así, colectivamente. Revisando todo ese material, de hecho en algunos momentos tuve como problemas para decir por qué fue que llegamos a esta conclusión, por qué abordamos esto de esta manera, porque efectivamente pues todo fue fruto en realidad de consensos a veces bastante precarios y a veces mucho más fuertes y conviccionales, pero ya hablaremos un poco más sobre eso. Quería comenzar la charla de todas maneras mostrando un pequeño fragmento de un video, aunque está digamos en portugués, creo que se alcanza a captar bastante el sentido, digamos, de lo que se dice. Entonces, por aquí. ¿Se oye algo? Sí. ¿Puedes ampliar pantalla? Fundação Bolívia, estava na presença dela, já era uma experiência sempre
ritmo profundo, misterioso, daquelas coisas que ela punha sobre o corpo da gente, do sopro, da aproximação da mão, mas ficava com essa consciência de que eu estava tendo uma experiência mais estética do que terapêutica. Nos anos 60, eu estava querendo mudar o modo de fazer canções no Brasil e de se interpretar o que significava a canção dentro da sociedade brasileira, depois no mundo. Hélio, sobretudo Lígia, participaram dessa experiência toda. Foi muito auspicioso, porque eram pessoas muito especiais, figuras incríveis do mundo, né? Assim, naquela época. Pra sempre. Autosabotaje, seguida ese pequeño fragmento que ven forma parte de un proyecto denominado Archivo para una obra, acontecimiento. Estábamos viendo un testimonio, pero muy especial, uno de un conjunto bastante extenso de testimonios de personas que fueron a las prácticas, entre comillas, de terapia o de arte, de terapia de Lígia Clark, por allí en los años 70. Quise traerlo pensando, bueno, ¿cuál es el punto de origen de la red Conceptualismos del Sur y dónde situó, digamos, ese origen en la charla de mañana? Y recuerdo que este fue un proyecto que movilizó, que agitó de alguna manera como la reflexión de muchos de los que entramos en ese momento a participar en la red. Y creo que también sirve como un punto de referencia para mostrar por qué el problema del archivo, particularmente de las políticas de archivo, ha sido el aglutinante por excelencia. La oportunidad yo recuerdo como estudiante de arte asistir a una exposición en la que había un par de los bichos de Lígia Clark, que son estas esculturas que derruyen como esa idea de la escultura moderna, que son esculturas metálicas pero que tienen bisagras y entonces no tienen una forma única, sino que están diseñadas para que el público las intervenga y las reconfigure, etc. Y tener esa experiencia pues a la vez como emocionante y terriblemente frustrante de ir a ver el bicho al museo y que por supuesto no lo dejarán tocar. Entonces eso daba como, no está hecho para eso, ¿no? O sea, la obra no está en ese pedazo de metal, no está en la bisagra, está justamente en esa interacción que Lígia proponía con... Y entonces uno llegaba a ese punto de preguntarse, bueno, ¿no sería mejor copiarlo y permitir que la gente como que lo coja? Porque la obra de arte no está en ese pedazo de metal, está en la interacción, digamos, que se propone. Y la obra, digamos, entre comillas, el arte. Entonces, este proyecto de Sueli Rolnik justamente tiene que ver mucho con esa pregunta sobre cómo inscribir una práctica que de hecho ha surgido contraria o peinando a contrapelo esa institucionalidad del arte y esa institucionalidad no solo refiriéndose como a la institución museo, o sea, la exposición, galería, sino a la propia relación que se establece entre arte y sujeto, ¿no? Conservando ese potencial impugnador, es decir, sin renunciar a poderla poner en una plataforma en la que se hace pública, en la que se mantiene viva, en la que se activa, digamos, como parte de ese universo del arte. Sin renunciar entonces a inscribirla, ¿cómo inscribirla de manera que no sea como una aniquilación del potencial poético-político de esa obra? Y efectivamente pues la propuesta que hace Sueli Rolnik es a través del testimonio, ¿no? Y estos videos, pues como ustedes notaron, voy poniendo uno acá, otro de fondo, como ven, de alguna manera tratan de penetrar en un discurso subtextual, por decirlo de alguna manera. Una cosa es lo que van relatando estos testigos, sujetos que participaron, digamos, de esos procesos artísticos y terapéuticos de la Clark, pero que trata de ponerle mucha atención a los gestos,
¿no? Y si ven como que hay una especie de construcción de esa gestualidad de la persona en medio del testimonio, Sueli como que pone mucha atención al momento en que una, como diría ella, una fuerza atraviesa, digamos, ese cuerpo, la fuerza de la memoria, digamos, en cierto sentido, la que no ha sido domesticada por la versión que se cuenta, ¿no? Y eso es lo que vemos allí. Hay unos, la muestra, digamos, que se arma con esto, de hecho tiene pues una gran cantidad de testimonios así construidos, implica quedarse un largo rato prácticamente enfrentándose a esa subjetividad que se agita en ese proceso, digamos, de construir memoria sobre la relación con Emilia Clarke, con sus objetos relacionales, con sus prácticas. Bueno. Y es un punto de partida, lo tomé también porque efectivamente cuando la red se formó en el año 2007, Sueli fue una de los actores carismáticos más fuertes, digamos, como que más convocó de alguna manera y que supo articular en ese momento los intereses de esta gran cantidad. En ese momento asistimos a una de las plenarias alrededor de 60 personas, efectivamente, que nos habíamos ido, digamos, adhiriendo a este principio de la red de una manera muy espontánea y como muy veloz, casi como si fuera una contaminación que ocurriera o una enfermedad que se expandiera, pero una enfermedad de las buenas. Y en este sentido quisiera, antes de continuar, recordar como en varias de las charlas, pero especialmente en la que hizo Joaquín Barrientos el primer día, se dejaba ver cómo, pues efectivamente, el archivo es un lugar que circunscribe, que puede circunscribir, o jugando un poco con, no lo voy a hacer, circunscribir la investigación, ¿no? Que de alguna manera a partir de un archivo, de un acervo específico, entonces se va a prefigurar como un universo investigativo. Pero ocurre mucho, y especialmente en el caso de Colombia ocurre constantemente, que en lugar de tener un archivo que le sirva a uno de plataforma para salir a hacer la investigación, uno empieza a operar sobre una especie de vacío, ¿sí? Sobre esa falta de documentación o de ese corpus documental. Lo veíamos en la charla de Katia también, a un momento en que una falla de origen, por ejemplo la ausencia de esa otra película de los Juegos Panamericanos, empieza a inquietarlo a uno y empieza a plantearle preguntas que casi que podrían entrar a formar parte de un thriller psicológico o algo. Y entonces se subvierte un poco ese orden en que el archivo es como el lugar de enunciación de la investigación, y más bien la investigación casi detectivesca en muchas ocasiones empieza a contribuir a la formación de archivo. Luego, si tienen preguntas, me parece bien que las vayan haciendo a medida que voy haciéndola, sin demorarme mucho. Entonces creo que ese es el caso, esa es por lo menos la experiencia, y yo creo que Katia, tú estarías de acuerdo que los investigadores en historia del arte y sobre todo sobre ciertos temas tenemos en Colombia, aunque se ha ido modificando, digamos, lentamente, y entonces pasamos muchas horas de nuestro tiempo, no en el museo, no en la biblioteca, sino en la casa, en la sala de la casa del hijo, del nieto, de los familiares, de los artistas, de los protagonistas de esa historia, de los críticos, etcétera, trabajando con acervos que no están organizados como archivo como tal, sino que están como en ese estado más bien de sedimentación, comiendo un poco de polvo, ese tipo de práctica que hace además que nuestros procesos de investigación se distiendan, sean muy, tengamos que dedicarles muchísimo más tiempo de lo que se haría normalmente si uno se enfrentara como a un archivo estructurado, organizado, etcétera. Bueno, y además de esa como inversión
que no necesariamente no es completamente negativa del orden de las cosas, en que es la práctica investigativa o incluso la práctica curatorial la que va constituyendo ese archivo. Va surgiendo también y se va perfilando muchísimo más a través de los años 90 y de los 2000 un tipo de práctica curatorial que podríamos llamar como curaduría crítica o no sé, que efectivamente empieza además de generar esos archivos o eventualmente de transformar un archivo ya constituido, lo puede también impugnar. ¿Por qué impugnar un archivo? Quisiera hacer un breve excurso para poner sobre la mesa nuevamente esta ponencia, esta conferencia que hace Jacques Derrida alrededor de 1994 y que ha hecho carrera en los últimos años como un referente muy importante para las personas que trabajamos de una u otra forma sobre esa idea de archivo, sobre la potencia del archivo, y que se llama y que se publicó en español bajo el nombre de Mal de Archivo, en la que en las primeras páginas él nos recuerda cómo, por su etimología, archivo nos remite al mismo tiempo, a través de esa raíz que es arque, a la idea de principio como comienzo, origen de algo, y al mismo tiempo como ley, como los principios que guían nuestra actividad, ¿sí? Esa doble lectura del arque o del archivo. Y por otra parte su relación también con la expresión, con la raíz arqueion, que significa como lugar o la casa donde habitan la ley, de alguna manera. Entonces, efectivamente nos encontramos frente al archivo y a las prácticas asociadas a ese archivo como un espacio, lugar y prácticas de construcción de autoridad, posiblemente de tentación de poder. Así se sea consciente, así digamos quienes gestan y administran el archivo sean conscientes o no, efectivamente el archivo produce ese poder y produce esa autoridad, esas dos vetas, ¿no es cierto? Y es producido por ellas también, y es articulado y es gestionado por ellas. Eso es bien importante porque cuando se habla de políticas de archivo, y perdonen, estoy volviendo sobre referentes que quizás han sido muy trillados en los últimos años, pero creo que lo han sido también por alguna razón, ¿no? Porque pues son reveladores en cierto sentido. Cuando hablamos de políticas de archivo, haciendo referencia pues a la definición que Rancière nos ofrece de política, pues podemos efectivamente hablar de policía de archivo, es decir, del acto de las prácticas de administración, de organización, de gestión de ese archivo y del uso que se hace de ese archivo, o podemos hablar de política de archivo. Y cuando hablamos de política de archivo, entonces estamos hablando de justamente como una expresión de esa comunidad del disenso expresada en el trabajo, digamos, o en las prácticas de archivo. No sé si para ustedes es cercana esa definición de política que hace Rancière, pero la traigo a colación muy rápidamente. Él dice, una cosa es la policía, y cuando nosotros relacionamos política con gobierno, realmente estamos cayendo como en un error. El gobierno es policía. La política es la capacidad de hacer convivir dos mundos en uno. Es decir, de establecer una comunidad donde no todos estamos como unos borregos yendo para el mismo lado, sino que somos capaces de convivir en la diferencia y de, digamos, movernos en torno a ese disenso, pero le damos cabida en este mundo, ¿no? No lo reprimimos, lo sacamos, lo excluimos, sino que somos capaces de generar una comunidad del disenso. Y en ese sentido creo que se ha perfilado muy bien en los últimos años la práctica investigativa, y para mí la práctica curatorial en muchos sentidos es también una práctica investigativa, aunque no en el sentido, digamos, cerrado del mundo académico. La práctica curatorial se ha ido perfilando también como una posibilidad de ejercer esas políticas de archivo y de convertirse en una fuerza impugnadora de esos archivos.
podríamos acercarnos a estas exposiciones que Alejandro Martín nos estaba mencionando hacia este momento y revisarlas desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo con la colección que hay aquí? ¿La está moviendo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo la está instalando en el espacio? Etcétera. Bueno, eso, digamos, es una meta interesante. Y así que cuando me pregunto y trato de recordar, más allá de la versión instituida que también existe, de cómo se formó la red de conceptualismos del sur, en la página web, pues ustedes pueden encontrar la versión, entre comillas, oficial de la formación de la red. Pues vino a mí este trabajo de Sueli, y vinieron también otro número de trabajos. Los voy a mencionar porque quizás a ustedes les interese revisarlos si no los conocen, pero que son trabajos que de alguna manera entraron a justamente como prácticas curatoriales y como prácticas investigativas a impugnar la manera en que se había abordado en los últimos años, digamos en el tránsito de los años 80 a los años 90, la forma en que se había vuelto sobre las prácticas conceptualistas de América Latina a través de diversas instituciones museales y académicas, ¿sí? Entonces había habido grandes exposiciones, una de las más significativas, Global Conceptualism, ¿no? Points of Origin, conceptualismo global, puntos de origen 1950-1980, que por supuesto, digamos, sus curadores, digamos, en jefe, por decirlo de alguna manera, que coordinaron un equipo más o menos de otros 12 curadores de diferentes partes del mundo, fueron Rachel Weisz, Luis Kamitzer y ven, por eso tengo mis notas aquí, no se preocupen. O preocúpense porque están muy enredadas. Y Jane Farber. Pues justamente partieron de una curiosidad muy auténtica sobre, digamos, tener esa noción expandida, no del arte conceptual únicamente centrado en el caso norteamericano y europeo, sobre todo británico y norteamericano, sino mirar cómo había sido prácticamente como desde una estructura muy de rizoma, algo que había ido emergiendo al mismo tiempo en prácticamente todo el globo terráqueo, con acentos muy particulares en cada lugar, ¿no? Pero que efectivamente, como ocurre con toda práctica curatorial, pues había tenido unos efectos, por ejemplo, sobre el mercado del arte, sobre las políticas de archivo, sobre la policía más bien de archivo relacionada con ese tipo de obras, y entonces se había empezado a generar una valorización, una expectativa y acervos, especialmente ese caso que nos contaba Joaquín Barrientos en el primer día, en que la obra no objetual entonces se preserva de alguna manera en el documento, que es al mismo tiempo tiene ese estatuto ambiguo de documento y obra, empezó a ser apetecida, ¿no? Y quien tiene la capacidad de adquisición y quien tiene el interés de adquirir, pues efectivamente está también mediado por las relaciones de poder del mundo del arte, y empieza un proceso de salida de muchos de esos acervos que habían estado, digamos, bueno, y ahí viene otra vuelta, que habían estado como ocluidos durante muchos años por el desarrollo de dictaduras y de gobiernos autoritarios en América Latina, ¿no? Y entonces viene ese proceso que es muy paradójico, en el que efectivamente muchos de esos archivos se habían preservado casi que de milagro, pues por la terquedad de los artistas o de los amigos de esos artistas que los habían guardado en unos instantes realmente de peligro de verdad. Y que pues después de muchos años viene este retorno sobre ello, pero que se hace desde fuera, y entonces esos archivos, que pueden tener una función muy importante para generar movimiento político y cultural en sus propios lugares de producción, empiezan a salir. Algo bueno, y entonces un poco interpelando esa situación que se ha ido desarrollando a través de todos los años 90, surgen trabajos como estos, el de Sueli, del cual acabamos de ver un fragmento, sobre la obra de Elijah Clark,
o curadurías como la era de la discrepancia, que se hizo en el MUAC. Yo creo que ese fue un parteaguas importante en relación con ese tipo de prácticas conceptualistas, entre comillas, de los años 60 y 70 en el caso de México, y que de hecho tiene como uno de sus efectos la generación de un espacio institucional que es Arqueia, ¿no? Que es, digamos, el archivo del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Postilusiones, que es una curaduría que realizan en Perú Miguel López y Emilio Tarazona, y trabajos investigativos como los de Ana Longoni, de los cuales son producto libros como del Ditela Tucumanarde, o su libro sobre el siluetazo. Les estoy dando como unos referentes de proyectos curatoriales e investigativos que marcaron mucho, yo desde mi perspectiva, creo que marcaron mucho ese origen de la red, como que eran referentes muy importantes, además de que quienes desarrollaron estos trabajos, o algunos de los que desarrollaron estos trabajos, pues efectivamente eran uno de los agentes activadores de la red. La red Conceptualismos del Sur se formó, digamos, ya el relato un poco más establecido es que se formó alrededor de 2007, prácticamente a partir del diálogo entre algunos de estos investigadores que empiezan a plantearse la necesidad de generar una política de archivo en relación con estas prácticas conceptualistas, y que se va entonces diseminando a través, pues en sus primeros tiempos, pues a través del voz a voz, ¿no? Y de la afinidad poética, política, y bueno, después se fue un poco institucionalizando, porque más o menos es como el destino casi de todo grupo humano, tener que organizar, tener que administrar también esas iniciativas, etcétera. Hay una declaración instituyente que de hecho se escribió prácticamente 3 o 2 años después de que ya la red estuviera funcionando y estuviera desarrollando algunos proyectos, algunas iniciativas ya, que realmente más que como una necesidad de cierre se planteó como una necesidad de apertura. Es decir, si hay una declaración instituyente, es más fácil que sin que yo te diga y te recomiende para que colabores con la red, pues tú puedas decir, ay, yo adhiero a estos principios de este manifiesto, de esta declaración instituyente, y pueda interpelar, digamos, a través de una página web a estas personas y decir, bueno, mire, yo soy yo, hago esto, me gustaría, ¿no? Y articular su trabajo, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que en cuanto a red no se trata de un espacio, o idealmente no se trata de un espacio jerarquizado, ¿cierto? Sino de un espacio horizontal, en el que pues quienes ingresan pues preservan completamente su autonomía, ¿no? Pero pues tienen que entrar, por supuesto, en el caso de ciertos proyectos, en procesos de diálogo y negociación, etc. Es que qué pena volverme tan cansona con lo Ya. mismo. Ya, porque fue parecido como a la intervención que hice antes, pero esos son temas que a mí me interesan mucho. Yo hago investigación sobre arte, específicamente sobre las artes escénicas, pero cuando hablas del archivo y de las políticas de archivo, que vuelvo y digo que son bien importantes y que me interesan mucho, donde se pone el conflicto que genera necesariamente el hecho de investigar, por ejemplo, te digo, investigar sobre unos documentos que nacen, o unos documentos que se encuentran de un artista que hablan acerca de una obra, por ejemplo. Donde se visibiliza como el conflicto que surge por esa interpretación o traducción que yo le doy a esos documentos, ¿sí? Y que yo supongo es una traducción de lo que el artista pudo haber querido con la obra. ¿Sí? Siempre en la traducción hay un límite, hay algo, digamos, que se cuela, que tiene que ver con eso del poder y con lo que yo puedo entender o también con mi propia subjetividad como investigadora, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿eso se visibiliza
el hecho de ese conflicto, de que yo estoy haciendo finalmente una traducción de eso que pudo haber querido hacer el artista en caso de que el artista no esté presente, ya haya muerto, haya sido muchos años, porque son documentos de todas maneras que aunque yo haga una investigación histórica de ese momento, de la biografía del artista y todo, pues son documentos que surgen en otro momento de la historia, que nacen en otro momento y que el investigador puede tener también otras cosas en la cabeza y otros ideales o otras preguntas, ¿no es cierto? Claro. Entonces lo del archivo es muy rico, pero yo digo, eso se visibiliza, ese conflicto está latente y se puede leer por el mismo espectador que puede mirar, digamos, el archivo. Esas cuestiones que tú estás planteando efectivamente son cuestiones de fondo que en realidad no pueden hallar una solución satisfactoria sino abrir un horizonte experimental en la práctica investigativa y en la práctica curatorial. Entonces ahí ya tendríamos que entrar a ver casi dos casos precisos en los que se toman cierto tipo de decisiones justamente partiendo de ese tipo de reflexión que tú estás planteando, pero que no garantiza eso, que sean exitosas las decisiones o los recursos que se buscan o que se toman, pero sí es valioso que esa reflexión esté en el principio de esa práctica, por ejemplo, curatorial o investigativa. Yo voy a mostrar algunos casos, pero por ejemplo el que veíamos de Rolnik tomaba decisiones fuertes, en vez de poner los objetos que existen, no, usaba el objeto, no va. Eso podría cuestionarse, pero es una decisión que ella tomó. No diría necesariamente como curadora, como psicoanalista, intelectual, curadora, no sé, y presentar estos testimonios, que tardó muchísimos años además en recuperar, ¿no? Esa red de amistades, quiénes fueron, no sé qué, no me voy a extender mucho ahí. Lo que quiero decir es que efectivamente es en cada proyecto que esas preguntas animan justamente las decisiones que uno toma. Efectivamente, ya vamos a revisar un par de casos de la red y efectivamente como además nosotros como investigadores desde Colombia tuvimos como dificultades para de todas maneras insertarnos en algunos de sus proyectos y espero que ahí pues vayan alimentándose más esas ideas que estás planteando, pero que sí son fundamentales. Sí, digamos que la cuestión va más que todo por una reflexión en torno a que estos archivos o que esta documentación es valiosa en el hecho de lograr visibilizar el conflicto mismo que puede generar una mirada que termina siendo uno como investigador o ustedes como curadores, que termina siendo una mirada de poder finalmente. Pues sí, claro, exacto. Entonces, igual que, por ejemplo, en una familia los padres son diferentes, ambos ejercen autoridad, pero es diferente si admiten que la ejercen así, simplemente la ejercen así como por derecha, más o menos esa la diferencia, yo creo. Bueno, pero entonces yo voy a ir retomando tu pregunta a medida que siga. Bueno, la declaración instituyente de la red no la voy a leer ni nada por el estilo, ustedes tienen ahí la dirección en la que pueden entrar, mirar como los proyectos que se han hecho, los proyectos que están en curso, principios también, por ejemplo, archivos en uso, que es como uno de los horizontes de trabajo más importantes de la red, que tiene que ver con la digitalización de archivos, con la democratización en cierto sentido del acceso a esos materiales de la liberación, ¿no? Porque pasa mucho también en el campo investigativo que a veces uno se porta como Gollum, el Señor de los Anillos, y encontró el archivo y como que se queda como no te lo daré. Entonces, y yo creo que todos en algún momento habremos tenido un poco esa, es decir, no estoy diciendo como que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, pues ustedes lo van a ver. Yo solo voy a destacar dos aspectos de del manifiesto, perdón, de la declaración instituyente de la red, que he hecho una larga discusión sobre si era un manifiesto o no, y se llegó a que no, pero yo le digo manifiesto. La declaración instituyente, que tiene que ver con el título, con el nombre de la red, que también pues, fue objeto de larguísimas discusiones, hace un uso táctico de la idea de la noción de conceptualismo
es decir, que no se refiere como con mayúsculas al arte, al mundo del arte conceptual, sino que efectivamente lo está utilizando en cierto sentido como un término de transacción que permita de alguna manera establecer negociaciones con ciertos circuitos, pero para deconstruir constantemente esa idea de conceptualismo, de práctica conceptualista, etc. Y que justamente pues está muy animada por tratar de preservar o de reavivar más bien constantemente el potencial poético político de cierto conjunto de prácticas, un conjunto que por cierto no está cerrado, sino que se va ampliando a medida que se desarrolla la práctica investigativa y la práctica curatorial. Y por otra parte, como se dice en esa declaración instituyente, el uso estratégico de la idea de sur. No es como identificarnos como hermanitos latinoamericanos, no es un elemento que esté ahí exacto como un horizonte identitario, sino más bien como un lugar muy complejo de enunciación que trata de construir unas relaciones de poder, centro-periferia, etcétera, etcétera, y entonces, digamos, se instaura como un horizonte de acción en ese sentido, ¿no? Bueno, muy rápidamente paso por ahí, pero como les digo, ustedes pueden revisar todos los materiales aquí en la página. ¿Cuánto tiempo me queda? Como 15 minutos. Entonces, paso muy rápidamente a contarles algunos de los proyectos. La red, como tal, tiene algunos proyectos que se hacen como que permiten la adhesión de muchos de los agentes que están, de los investigadores de la red. Y hay otros que más bien se desarrollan como autónomamente, como que en Argentina están desarrollando esto, en México están desarrollando esto otro, en Colombia estamos haciendo esto otro. Yo quiero hablarles pues de los que han tenido esa dimensión como más convocantes, esos proyectos comunes, porque pues es donde uno entra a un diálogo y puede tener como pues esas dificultades muy sugerentes que vienen de ese diálogo. El primero de ellos, en el que participamos, los del taller de Historia Crítica del Arte, se llamaba Cartografías de Arte Crítico, y básicamente tenía, digamos, ese objetivo de empezar a generar una cartografía de arte crítico en América Latina a través de los aportes de los diferentes investigadores de la red. Y allí nos encontramos, en el caso colombiano, con uno de los de nuestras grandes dificultades, y es que en este texto, en esa ponencia de Derrida que yo mencionaba, él dice los grandes eventos maléficos que han ocurrido en el siglo XX, digamos Segunda Guerra Mundial, cosas por el estilo, efectivamente instauran un mal de archivo. Él lo dice así literalmente. Y nosotros encontramos, al abordar este problema de las cartografías de arte crítico en Colombia, un mal de archivo mayúsculo en este sentido. Nosotros creemos, o tendemos a creer, que no tiene nada que ver el hecho de que vivamos en un país que lleve 50 años en este conflicto armado, etcétera, que no tiene nada que ver con el mundo del arte, que no tiene nada que ver con nuestras políticas de archivo, pero mucho tiene que ver. Y el gran vacío, casi que rayando con la anomia pues, cultural, con respecto a estos archivos de arte crítico, a estas prácticas de arte crítico en Colombia, yo creo que está profundamente relacionado con esa situación, y que nos hace falta mucha investigación, mucha curaduría, etcétera, para poder ir bordeando ese tema. Y creo que eso marcó el hecho de que nosotros hayamos abordado ese proyecto como yo creo que en la red decían, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué hicieron esto? Porque mientras que los otros investigadores aportaron unos casos concretos, el archivo de Graciela Carnevale, el archivo de Clemente Padín, el archivo de Juan Carlos Romero, nosotros, además, como con esa potencia que da el trabajo colectivo, esa capacidad de trabajo como muy fuerte, empezamos a operacionalizar términos. Primero, vamos a definir arte crítico para poder decir qué archivos. Vamos a definir archivo para decir qué archivos. Si utilizáramos una idea convencional, un concepto convencional de archivo, tendríamos 3 archivos institucionales que no necesariamente son archivos como de arte crítico. Y estamos muy cansados de estar en la posición de decir, ay no, Colombia no, ay no, Colombia 20 años después, no. Entonces dijimos, no, o sea, operacionalizamos los términos e inscribimos nuestra diferencia.
porque sí, el caso colombiano tiene unas particularidades, ya les voy a hablar de algunas otras, y entonces hay que hacer plásticos esos conceptos para poder inscribir nuestra peculiaridad. Terminamos, les digo, no les puedo repetir como el camino que seguimos para terminar en esto, haciendo este informe que tiene, digamos, el abordaje de más o menos 90 archivos de arte crítico según la definición que hicimos ad hoc para el proyecto. Nos repartimos en diferentes ciudades. Lo primero que nos planteamos fue no puede ser solamente Bogotá, entonces tenemos que ir, estuvimos por acá por Cali, por lo menos Cali, Medellín y Barranquilla fueron casos en los que nos metimos, nos repartimos, digamos, las tareas, diseñamos una ficha, diseñamos en realidad dos fichas, una orientada como a realizar una especie de diagnóstico de esos archivos, un diagnóstico de conservación preventiva, y por otra parte el problema es archivo o no es archivo, ¿no? Nosotros nos acercamos a los artistas y nos decían archivo, no. Nosotros, bueno, tienen papelitos por ahí regados, tienen biblioteca, tienen, entonces, sí, no, 1 millón, no, y empezaban a sacar y nosotros, bueno, según nosotros eso es archivo. Bueno, no voy a profundizar mucho sobre eso, les muestro un poco la dimensión del informe, esas definiciones operativas a las que hago referencia ahora, pero además de hacer esta caracterización de los archivos, ahorita miramos algún ejemplo que les parezca interesante, acompañamos esto de una cronología que de alguna manera situara esos archivos, su importancia, y eso fue lo que aportamos en un trabajo muy potente pero al mismo tiempo un poco fallido, porque después esto es algo que no pudimos publicar porque tendríamos que hablar con los 90 y poner de acuerdo a los 90 personas e instituciones que entrevistamos para poder hacer público este informe, y hasta ahí no nos dio la pita todavía. Aquí en Cali, por ejemplo, entrevistamos a Alcántara, a Miguel González, vinimos a la tertulia, Ever Astudillo, miramos, estoy haciendo así como de recorderis, trabajamos en la cronología sobre los festivales de arte de vanguardia, las bienales panamericanas de arte gráfica, como tratando de, y un poco eso iba generando una especie de efecto de bola de nieve, ¿no? Porque no es que nosotros tengamos toda esta información acá, ¿no? Sino que preguntábamos, ¿no? Y usted qué otra cosa escribiría, qué otro, y entonces íbamos pasando al otro y al otro y al otro, en un trabajo que realmente fue muy fuerte, y que después fuimos estructurando, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, la parte de instituciones, Museo de Arte Contemporáneo Minuto de Dios, por ejemplo. Tratamos de ser como muy incluyentes en ese sentido, de abrir lo más que pudiéramos el compás, porque no solo el Banco de la República, perdón, ¿no? Pero son muchas cosas, ¿no? Muchas otras pequeñas instituciones, bueno, grandes, pequeñas, y muchas personas, ¿no? Entonces acá vienen, por ejemplo, los archivos personales, Alberto Sierra. Este era un trabajo fuerte porque era yendo a la casa, entrevistando, largo. Nosotras nos vimos, creo, en ese tiempo, pero fue hace años, ¿no? Y de este informe lo único que pudimos publicar fue el diagnóstico que escribimos al final, que tenía unas estadísticas pues interesantes. La cronología creo que deberíamos poderla publicar también, y ahí vienen los principios, ¿no? Las preguntas que tú estabas planteando hace un momento, porque, por ejemplo, en el caso de las cronologías, nosotros siempre, por ejemplo, tuvimos este gesto de decir, bueno, ¿quiénes son los artistas, algunos de los artistas, historias o teóricos involucrados, estos y estos? ¿Quiénes han investigado el tema? Entonces ahí aparecía, y con una bibliografía por cada entrada de la cronología, no sé quién, así haya escrito un párrafo en el libro que nosotros conocemos, entonces le damos los créditos, porque nosotros no estamos sacando esto del aire, ¿no? Entonces esos son los principios, las decisiones como éticas que uno va tomando, pero sobre la marcha, que no puede tenerla resuelta de antemano. Bueno, voy corriendo.
Luego quería mostrarles esta carpeta completa, forma parte del trabajo que hicimos para una exposición grandota que se hizo en el Reina Sofía, que se llamó Perder la forma humana, que ha sido otro de los grandes proyectos y de los más polémicos y sonados de la red, y que implicó un trabajo inicial, porque se sigue desarrollando, de 2 años y medio, casi 3, para poder estructurar esa muestra, articulando pues a muy buena parte de los investigadores de la red. Y ya en este punto que les estoy mostrando habíamos definido unos ejes. La idea era mostrar cómo las prácticas de arte y activismo, no necesariamente obras de arte, pues como poniendo esas dos fuerzas acá, arte y activismo, en la escena de las postdictaduras. Y entonces ahí ya nosotros como grupo colombiano teníamos un problema para inscribirnos. Decíamos, bueno, en Colombia no hay dictadura, pero tenemos democracias autoritarias y represivas o democracias restringidas, toda una contradicción en los términos, pero así lo han enunciado los politólogos desde hace más de 50 años. Entonces realmente nuestro margen de acción es distinta. Había, por ejemplo, bueno, esos eran debates que se daban y se fueron estructurando como grupos que después se expresarían en la curaduría. Este es uno, el de activismo callejero. Eje, como ven, es el eje 1, activismos, pero había otro que era desobediencias sexuales, había otro que era fiesta, bueno. Y aquí ven ustedes cómo a través de Dropbox nosotros pues hemos utilizado las herramientas, quizás no las más políticamente correctas, pero las que todos podemos manejar más fácilmente porque no es una red de geeks. Entonces como que hay 3 o 4 geeks, pero los demás sí somos como, nos toca usar estas plataformas un poco más comerciales quizás, no sé. Y entonces ustedes ven cómo se estructura el trabajo de una red de más de 60 personas con tareas concretas y con esas herramientas. Es decir, bueno, su tarea es escribir un informe, un material, unas primeras selección de piezas a esta carpetica, ¿no? Que es una carpeta compartida, por supuesto. Entonces acá está el conjunto de ponencias que se hicieron en un encuentro que hicimos en Lima para poder operacionalizar términos después de ya haber trabajado 1 año y pico en el tema. Entonces 2 foticos, los grupo cada, como para que todos nos vayamos haciendo una idea de lo que estamos trabajando, capatajo, a esto ya lo removieron, por ejemplo. Y cada investigador cómo opera, ¿no? Uno sube 2 fotos, el otro sube un superinforme, depende del estado de la investigación también. Nosotros inscribimos varios casos colombianos para la exposición, haciendo, digamos, unas negociaciones bastante difíciles por nuestra diferencia, porque nosotros no podemos hablar de postdictadura, porque el movimiento de derechos humanos en Colombia se comporta de una forma diferente, porque parece que hay como una especie de desfase justamente cronológico por esa razón. Y uno de los casos que fue más polémico y más difícil de insertar fue el de las acciones simbólicas del M19. Nosotros lo tuvimos que, digamos, fue de los primeros casos que se vino a la cabeza, porque estábamos hablando no necesariamente de prácticas artísticas, sino de activismo callejero en ese contexto de los 80, en el tránsito de los 70 a los 80. Y entonces en esos días había varias obras de arte contemporáneo en las que de alguna manera volvía esa referencia al M19, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esa persistencia de ese referente que aparece casi como un fantasma? Por ejemplo, en uno de los números de la revista Asterisco, en una obra del colectivo Masqui sobre la cinefilia, sobre el cine, no sé si conocieron ese proyecto bellísimo del colectivo Masqui, en la obra de Lucas Ospina, en la que se apropió del robo del Goya, parafraseando, apropiándose a la vez del manifiesto que lanza el M19 cuando se roba la espada de Bolívar o cuando la recuperan. Entonces, claro, un tema muy complejo, es una guerrilla, ¿no? Es una guerrilla que efectivamente no podemos disociar, ni intentamos primero decir que lo que están haciendo es arte con esas acciones simbólicas, ni tratamos de disociar, digamos, esa acción simbólica de su acción militar,
¿sí? No es como un lavado de conciencia ni nada por el estilo. Tratamos de inscribirlo con todo ese universo tremendamente problemático. Pero entonces lo que nos decían en la plenaria es, pero es que estamos hablando cuando la guerrilla ya se acabó. Nosotros, en Colombia no se acabó. O sea, ¿qué hacemos? Y hay diferentes guerrillas con unas tendencias muy distintas, ¿no es cierto? Pero el M-19 particularmente tuvo esa característica de operar en cierto sentido también como guerrilla simbólica, que no lo tuvieron las otras, ¿sí? Por eso lo estamos incluyendo. Bueno, entonces presentábamos las acciones simbólicas del M-19 y nos decía, me acuerdo de Roberto amigo, me decía, pero eso lo hicieron los tupamaros antes. Y yo, pues sí. y los del M tenían como referente concreto, y lo dicen, a los tupamaros, ¿sí? Pero estamos hablando de originalidad de la obra de arte, porque los tupamaros lo hicieron primero, entonces nosotros no podemos inscribir en la manera que lo hizo el M-19. Bueno, fueron muchos los debates y cómo solucionamos, digamos, esa integración. Yo lo que había propuesto era traer más bien esas obras de arte contemporáneo en las que volvía ese fantasma, ¿no? Pero entonces los otros dijeron como no, porque entonces yo también quisiera hacer eso y se hubiera abierto como una beta muy grande que hubiera ampliado demasiado la exposición. Entonces les voy a mostrar una de las piezas que se incluyó en la muestra. No es una pieza, en realidad es una, yo le digo un dispositivo museográfico que se me perdió. Ay, no puede ser. Porque además el caso del M-19 nos permitía establecer contacto con dos de los casos que se estaban viendo en la exposición. El de la Agenda 83 con Grupo Suma, con Pentágono, que esa Agenda 83 que estaba mostrando Joaquín Barrientos el primer día, en realidad era una agenda que se hizo con el M-19. Pura guerrilla simbólica. Y este es el dispositivo museográfico, porque entonces venía ese conflicto, ¿no? Nosotros no podemos, no estamos tratando de eliminar como toda esa parte de la guerra, ¿no? De al incluir al M. Y entonces pusimos este video. Ustedes reconocen, yo creo, perfectamente la imagen de la contratoma del Palacio de Justicia, que es como un punto triste, catastróficamente culminante de ese, no que acabe ahí, pero es un punto, una apoteosis catastrófica de alguna manera, la contratoma del Palacio. Y lo pusimos al tiempo también con el video de cuando queman el Palacio de Moneda en Chile. Y es que había habido ese contacto muy fuerte entre los exiliados de la dictadura chilena y el M-19 y otras fracciones de la izquierda, por supuesto colombiana, de esos años, pero específicamente teníamos noticias de colaboraciones entre ambos. Ahora, también hay que tener en cuenta que el M-19 no era una guerrilla que estuviera estructurada convencionalmente, sino que en muchos sentidos también funcionó como una red. No sé si usted, por ejemplo, en la autobiografía de Vera Grave, es clarísimo que ella entró sin saber que había entrado. Como que había una dimensión de colaboración así. Bueno. Entonces, como les digo, es uno de los dispositivos museográficos que estaba en la muestra, pero también reprodujimos la campaña de expectativa que ustedes algunos recuerdan tal vez, que salió en los periódicos, que decía parásitos, falta de memoria, ya viene M-19, ¿no? Reprodujimos estas páginas con esa campaña de expectativa, que fue prácticamente una inserción en un circuito ideológico, ¿no? Que efectivamente ellos compraron la pauta como de un antiparásito, como un desparasitador, y hacen la campaña de expectativa del M-19 así, realmente en uno de los principales periódicos del país. No sé si ustedes recuerdan ese caso. Bueno, ya tengo que parar. Me falta un proyecto grandísimo, pero yo creo que tengo que parar porque pues también Sofía va a hablar.
Ya, después, de pronto con las preguntas, voy a cortar así tajantemente porque me parece horrible simplemente quitarle el tiempo a Sofía, pero entonces, ese es ver un poquito, porque me faltó un proyecto en el que trabajamos muchos años, que es la investigación sobre el taller 4 Rojo, y que finalmente pues ahora por fin sacamos el libro, pero se los muestro quizás al final a quienes les interese, ¿vale? Bueno, gracias por su atención y corta así. Sigue, Sabrina. Sí. Tomemos un break, ¿les parece? Como mientras cambiamos Entonces voy a pasar las páginas del catálogo mientras el break. ¿Sí? Ese catálogo, por ejemplo, volviendo a su pregunta, de esa exposición no se hizo catálogo. Decidimos hacer un glosario e inscribir como parte de esos documentos asociados a algunas de las entradas de ese glosario, que es este. Entonces no es el catálogo como que vuelva ahora a esos documentos, sino que son los documentos asociados a un horizonte de reflexión. Es justamente eso lo que no logro como expresar, y es como